La lluvia no había cesado desde la mañana en que enterramos a Marcos. Caía a cántaros mientras yo estaba junto a su tumba, sosteniendo las manos de nuestros mellizos mientras sollozaban por su papá. Tenían 4 años, demasiado pequeños para entender la muerte, demasiado pequeños para saber por qué papá no volvería a casa del hospital esta vez. El cáncer se lo había llevado en solo 6 meses, agresivo y despiadado, dejándome viuda a los 32 años. Ahora, 3 horas después de ver el ataúd de mi esposo desaparecer bajo tierra, estaba en la puerta de la casa de mis padres con mis hijos, buscando a tientas unas llaves que ya no funcionaban. Habían cambiado la cerradura. El latón brillaba, nuevo y burlón, bajo la luz del porche. «Mamá», la llamé, al ver movimiento a través del cristal esmerilado. «La llave no funciona». La puerta se abrió solo una rendija, asegurada por una cadena que nunca antes había visto. El rostro de mi madre apareció en el hueco, perfectamente maquillada como siempre, ni un rastro de dolor por su yerno. «Elena necesita tu habitación para su oficina en casa», dijo con naturalidad. «Va a empezar su negocio de consultoría». La miré fijamente, con la lluvia goteando de mi vestido negro de funeral. «¿Qué?» «Ya me has oído, lo hablamos». «No hablamos nada. Hoy he enterrado a mi esposo». Mi voz se quebró. Detrás de mí, Lilia comenzó a llorar de nuevo, y Lucas se aferró a mi pierna. Mi padre apareció detrás de mi madre, su expresión gélida. «Los problemas de viudas no son nuestros problemas. Sofía, tienes 32 años. Arréglatelas». La puerta se cerró de un portazo. Me quedé allí, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mis hijos, los hijos de Marcos, estaban empapados, temblando, llorando por el calor de sus camas y por su papá, que nunca volvería. Y mis padres nos habían dejado fuera. Hoy, el día en que enterré al amor de mi vida. «Mami, tengo frío», gimió Lilia. «Lo sé, cariño, lo sé». Saqué mi teléfono con manos temblorosas, sin batería. Por supuesto, había olvidado cargarlo en el caos de los preparativos del funeral. Cogí a Lucas en brazos. Tomé la mano de Lilia y regresé a mi coche a trompicones. Al menos teníamos un lugar seco donde sentarnos mientras decidía qué hacer. Los 3 nos acurrucamos en el asiento trasero. Mis hijos se enroscaron contra mí como cachorros mojados, sus pequeños cuerpos temblando de frío y dolor. Fue entonces cuando lo vi a través de la ventanilla del coche. El BMW de Elena entrando en el camino de acceso. Mi hermana menor, la hija predilecta, la que nunca había tenido dificultades en su vida. Salió del coche cargando bolsas de compras de tiendas de lujo, prácticamente saltando hacia la puerta a pesar de la lluvia. Mi madre le abrió la puerta de par en par, sin cadena, sin preguntas. Se abrazaron, rieron. Elena se giró y nos vio en el coche. Por un momento, nuestras miradas se encontraron. Luego se encogió de hombros y entró. Conduje al único lugar que se me ocurrió, la cafetería abierta 24 horas donde Marcos y yo tuvimos nuestra primera cita. La camarera, Isabel. Nos echó un vistazo y nos llevó a un reservado en la esquina. Trajo chocolate caliente para los niños y café para mí sin preguntar. «Cariño, ¿qué ha pasado?», preguntó con delicadeza, al darse cuenta de nuestra ropa de luto. «Hoy hemos enterrado a su padre», susurré, «y mis padres han cambiado las cerraduras. Dijeron que mi hermana necesita mi habitación para una oficina». El rostro de Isabel pasó por varias expresiones antes de detenerse en la furia. «Esos desgraciados», murmuró, y luego más alto, «Quédense aquí, no se muevan». Volvió con el gerente, Tomás, quien, según supe, también había perdido a su cónyuge joven. En una hora, se organizaron con el personal del turno de noche, gente que conocía las dificultades, que conocía la pérdida, y pagaron una habitación de motel para nosotros por una semana. Isabel me dio $60 de sus propinas. «Para comida», dijo con firmeza, rechazando mis protestas. Esa noche, mientras mis hijos finalmente dormían en la cama grumosa del motel, me senté junto a la ventana y le hice una promesa a la memoria de Marcos. Me levantaría de esto, y cuando lo hiciera, les mostraría a mis padres exactamente cómo eran los problemas de viudas. A la mañana siguiente,
Fui a la guerra. Primera parada. La compañía de seguros de vida de Marcos. Él había sido meticuloso con el papeleo, incluso cuando el cáncer devastaba su cuerpo. La póliza valía más de lo que había imaginado. La había aumentado después del diagnóstico, invirtiendo cada céntimo que podía para asegurar nuestro futuro. Segunda parada. Un abogado. Resulta que desalojar ilegalmente a alguien, especialmente con hijos menores de edad, especialmente el día de un funeral, era un delito. El abogado aceptó mi caso con un acuerdo de contingencia después de escuchar la historia. Tercera parada. La casa de mi infancia con una escolta policial. La cara de mi madre cuando vio a los oficiales casi valió por todo. «¿Qué es esto?», espetó. «Desalojo ilegal, señora», dijo el oficial con calma. «Su hija tiene residencia establecida aquí. No puede simplemente cambiar las cerraduras, especialmente con menores involucrados». Recuperé nuestras pertenencias mientras mis padres observaban, furiosos. Elena estaba en el umbral de lo que había sido mi habitación, ahora pintada de un color diferente. Mis muebles ya habían sido reemplazados por su configuración de oficina. «Esto es ridículo», dijo ella. «Tengo clientes que van a venir». «Deberías haber pensado en eso antes de robarle la habitación a una viuda», respondí, cogiendo los juguetes de mis hijos, las fotos de Marcos y la ropa. «Estás siendo dramática», siseó mi madre. «Te hicimos un favor. Necesitas aprender a ser independiente». Me detuve y la miré. «De verdad, acabo de ver a mi esposo morir lentamente durante 6 meses. Lo sostuve mientras daba su último aliento. Organicé su funeral sola mientras cuidaba de 2 niños pequeños en duelo. ¿Y crees que necesito aprender a ser independiente?» El silencio fue ensordecedor. Nos fuimos y nunca miramos atrás. Pero no había terminado, ni de lejos. Verán, lo que mi familia no sabía era que Marcos había sido un desarrollador de tecnología, uno muy bueno, y en sus últimas semanas, cuando todavía podía teclear, había construido algo, un proyecto que llamó Para Sofía. Era una aplicación de cuidado infantil que conectaba a padres solteros con cuidadores verificados y asequibles en tiempo real. Había escrito el código, hecho la estructura e incluso iniciado el proceso de patente. «Termínala», susurró una de sus últimas noches. «Es tu imperio. Constrúyelo». Y así lo hice, viviendo en ese motel, y luego en un pequeño apartamento. Me dediqué por completo a la visión de Marcos. Usé parte del seguro de vida para contratar a desarrolladores que pulieran el código. Hice presentaciones a inversores durante el día y abrazaba a mis hijos llorosos por la noche. Me impulsaba el duelo, la rabia y el recuerdo de estar bajo la lluvia mientras mis padres elegían la conveniencia de mi hermana por encima del refugio de sus nietos. La aplicación se lanzó 8 meses después de la muerte de Marcos. Nido seguro. Cuidado infantil asequible para padres solteros. Por padres solteros. Fue un éxito rotundo. Resulta que había miles de padres como yo, luchando por trabajar mientras cuidaban solos de niños en duelo o pequeños. Llenamos un vacío que nadie más había notado. Primer año, 50,000 usuarios. Segundo año, expansión nacional. Tercer año, ofertas de adquisición que rechacé. El negocio de consultoría de Elena. Mientras tanto, fracasó en 6 meses. Resulta que los clientes no aprecian a consultores que se jactan de robarle la habitación a una viuda. Alguien, definitivamente no yo, se había asegurado de que sus potenciales clientes supieran exactamente qué tipo de persona estaban contratando. Las redes sociales tienen mucha memoria. La mejor parte llegó 3 años después de aquella noche lluviosa. Mis padres, ahora en sus 70, se pusieron en contacto. Mamá se había caído y necesitaba cuidados. Elena no podía ayudar. Estaba en la ruina, viviendo con su último novio. La pensión de papá no era suficiente para cuidados en casa. Pidieron reunirse en un restaurante. Llevé a mis hijos, ahora de 7 años, prosperando a pesar de su pérdida temprana. Nos sentamos frente a las personas que nos habían dejado fuera en el peor día de nuestras vidas. «Necesitamos ayuda», dijo mi madre sin preámbulos. «Interesante», respondí. «Yo también necesité ayuda una vez. ¿Recuerdan?» «Eso fue diferente», comenzó mi padre. «Tienes razón», lo interrumpí. Yo era una viuda joven con 2 niños pequeños traumatizados que acababan de enterrar a su padre. Ustedes son solo viejos y pobres.
completamente diferente. «Somos tus padres». La voz de mi madre tembló. «Eran», corregí. «Eran mis padres», hasta que miraron a sus nietos, los hijos de Marcos, llorando bajo la lluvia, y nos dijeron que los problemas de viudas no eran sus problemas. Elena llegó tarde, deslizándose en el reservado con la desesperación escrita en su rostro. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por imitaciones. La confianza también se había ido. «Sofía, por favor», comenzó. «¿Necesitas tu espacio de oficina de vuelta?», pregunté dulcemente. «Lo siento. Ahora vive otra persona allí. Una viuda con 3 hijos. Compré la casa cuando mamá y papá incumplieron con la hipoteca». Sus rostros se pusieron blancos. La había comprado a través de una sociedad de responsabilidad limitada. Lo mantuve en secreto. Habían estado recibiendo avisos de desalojo de una empresa de gestión de propiedades, sin saber que yo era la dueña. «¿Compraste nuestra casa?», susurró mi padre. «Mi casa ahora. Y sí, los estoy desalojando. Resulta que los problemas de viudas pueden convertirse en sus problemas después de todo». «¿A dónde iremos?». La voz de mi madre era débil. Saqué un folleto y lo deslicé sobre la mesa. «Residencia para la tercera edad, Años Dorados. Es adecuada, no es de lujo, pero tendrán un techo. He pagado por 6 meses». «¿6 meses?», exclamó Elena. «¿Y luego qué?». «Luego se las arreglan. Son adultos. Aprendan a ser independientes». Me levanté para irme, pero me di la vuelta. Y esa noche lluviosa cuando cambiaron las cerraduras. Mis hijos todavía tienen pesadillas. Pensaron que los estaban castigando por llorar en el funeral de su papá. Lucas todavía pregunta si la abuela y el abuelo lo odian porque papá murió. Mi madre se echó a llorar. Mi padre intentó tomar mi mano, pero la aparté. «Habría compartido todo con ustedes», dije en voz baja. «El éxito, el dinero, la alegría de ver el sueño de Marcos ayudar a miles de familias. Todo lo que tenían que hacer era abrir la puerta. En cambio, me enseñaron que la familia no significa nada si te abandonan en tu peor momento». Los dejamos allí, en ese reservado, con un folleto de una residencia económica y el conocimiento de que su crueldad había creado un imperio del que nunca serían parte. Los niños y yo nos fuimos a casa, a nuestra nueva casa. No la que les había comprado, sino una hermosa casa de estilo colonial en un barrio mejor. Sus habitaciones estaban llenas de fotos de Marcos, juguetes y la seguridad de saber que nunca más los dejarían fuera. Esa noche, Lilia preguntó, «¿Por qué ya no vemos a la abuela y al abuelo?». La abracé fuerte. «Porque a veces, cariño, las personas te muestran quiénes son realmente cuando más las necesitas, y aprendimos que la abuela y el abuelo solo quieren a las personas que no tienen problemas». «Pero todo el mundo tiene problemas», dijo Lucas sabiamente. «Exacto, mi vida, exacto». 2 meses después, me enteré a través de parientes lejanos que mis padres y Elena vivían en la residencia. Elena trabajaba por el salario mínimo en un centro de llamadas. Mis padres pasaban sus días quejándose de hijos ingratos. Los otros residentes los evitaban. Mientras tanto, Nido Seguro acababa de superar los 2 millones de usuarios. Padres solteros de todo el país estaban encontrando cuidado infantil asequible y fiable. El legado de Marcos vivía, ayudando a las familias a mantenerse a flote durante sus momentos más oscuros. A veces pienso en esa noche, de pie bajo la lluvia, con mis hijos llorando, mis padres eligiendo la crueldad sobre la compasión. Debería haberme destrozado. En cambio, me forjó en alguien que nunca esperaron, exitosa, independiente y completamente libre de cualquier obligación hacia personas que me habían mostrado sus verdaderos rostros cuando más las necesitaba. Pensaron que los problemas de viudas no eran sus problemas. Tenían razón. Mis problemas me hicieron imparable. Sus problemas, bueno, esos ya no eran míos para resolverlos. La lluvia todavía cae a veces cuando visito la tumba de Marcos con los niños, pero ahora tenemos paraguas, abrigos cálidos y la certeza absoluta de que siempre tendremos un hogar, no por la familia, sino porque a veces la familia que eliges, una camarera amable, un gerente generoso, el último regalo de código de un esposo, vale más que la familia que eligió dejarte fuera cuando más los necesitabas, y en algún lugar, en una pequeña habitación en la residencia Años Dorados,
Mis padres estaban aprendiendo lo que se sentía necesitar ayuda y que te cerraran las puertas en la cara. La única diferencia fue que yo les había mostrado más misericordia de la que ellos me mostraron a mí. 6 meses de refugio.